Bien, ahora vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Vamos a estar viendo la simbología de ascuas. Ascuas son carbones incandescentes, carbones rojizos. Eso que tú pones en el fuego y se pone en rojo como carbón. El carbón, muchos se lo hacen más fácil de entender así. El carbón, cuando tú pones el carbón en el fuego se pone rojizo. Bueno, esos son ascuas. Maderas que se han quemado en el fuego y llegan al punto de quedarse rojizos como un carbón. Eso es el ascuas. No es el fuego en sí, sino es ese calor que emana esa rama o ese tronco que está al rojo vivo, ¿sí? Carbones incandescentes. Bien, vamos a arrancar con el primer versículo sobre ascuas y vamos a ver su significado. Antes de arrancar con esto, quiero recordarles que tenemos dos programas muy importantes: Introducción a la simbología y herramientas para entender simbología. Te animo a que vayas y que puedas verlo. Y después regresar a este. Vamos a ir ahora a Romanos. Vamos a ir a Romanos 12:20. Dice así la palabra de Dios: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué está simbolizando acá ascuas? Está simbolizando carbones incandescentes para enrojecer de vergüenza al malvado, a fin de llevarlo a un cambio de actitud. Medio largo, pero es bastante explicativo, porque eso es lo que está simbolizando. Carbones incandescentes para enrojecer de vergüenza al malvado, a fin de llevarlo a un cambio de actitud o de vida, arrepentimiento, llevarlo a un cambio de comportamiento. Porque dice la escritura que si el enemigo se porta mal con vos, tú te tienes que comportar bien con él, porque lo haces poner en vergüenza. Él dice: me porté tan mal con esta persona y esta persona me terminó regalando algo o ayudándome en un momento de adversidad mío. Y el enemigo dice: yo estoy mal, yo me comporté mal, y se pone en vergüenza. Y no digo que siempre puede tener un cambio de actitud la persona, pero sí puede llegar a pasar. Y he visto mucha gente que ha tenido un cambio de actitud a través de esto, de haberse portado mal con uno y haber recibido un bien como recompensa. Llega un punto que la persona se arrepiente de su actitud y cambia de vida. ¿Por qué simboliza vergüenza? Porque el carbón incandescente, recordemos que se pone rojizo. Entonces simboliza ahí que lo haces poner rojo de vergüenza a tu enemigo. Hay un dicho acá en Argentina que dice que se ponga colorado de vergüenza o que arda la cara de vergüenza. Es casi similar a lo que está diciendo la escritura acá en ascuas de fuego. Ahora, quizá algunos dicen: sí, entiendo lo que quiere decir, pero tengo un conflicto doctrinal. En la escritura veo que muchos siervos de Dios no hicieron esto de pagar bien cuando recibieron un mal, sino veo que el apóstol Pablo confrontó a los falsos profetas, que Jesús mismo confrontó a los fariseos, y ahí no veo que Jesús haya aplicado esto, que el fariseo le haya querido hacer caer en alguna trampa a Cristo, y no veo que Cristo le haya regalado algún presente o que Cristo le haya hablado bien, sino veo que Cristo le dijo hijo del diablo. Entonces no veo ahí yo que Cristo haya puesto en práctica lo que dice acá la escritura. Enséñeme por favor cómo se aplica esto, cómo es para que no entre en contradicción. Porque es verdad, no podemos ignorar que las escrituras también nos enseña la doctrina del exhortar, nos enseña la doctrina de confrontar el mal y de no callarnos ante la injusticia, sino de defender nuestros derechos también y no hacer silencio. Porque si no, ahí le estaríamos dando la razón a Adán de Hebel, lo que supuestamente dice él que tenemos que hacer, que es imitar a Gamaliel, que Gamaliel no hizo nada al respecto cuando estaba pasando algo. Dijo él que no teníamos que hacer absolutamente nada. Te animo a que puedas ver el programa de MB Exhortar, donde hablamos sobre Dante Hebel y sobre esa doctrina. Vemos en las escrituras que el apóstol Judas lo dice, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Y acá vemos que parece que la escritura nos dice: no, ustedes no contiendan por la fe, sino que ustedes pórtense bien a pesar de que el otro te está dañando. Imagínate, una persona que abusa a un niño, y si tú entiendes mal la escritura vas a decir: no, la Biblia me dice que yo tengo que vencer el mal con el bien. Él violó a mi hijo, a mi hija, pero yo le tengo que dar algún regalo porque tengo que vencer el mal que me hizo con un bien. ¿Esto es así o esto no es así? Vemos en las escrituras que en el Antiguo Testamento el enemigo venía a dañar al pueblo, y ¿qué hacían ellos? ¿Le daban regalos? ¿Le decían: venga, vamos a tomar unos mates? No, ellos agarraban la espada y se defendían y mataban al pueblo enemigo.
Lo vemos en las escrituras, en las historias de la Biblia. Vemos que no se aplica este principio que el apóstol Pablo está diciendo, que también se encuentra en Proverbios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿En qué momento se aplica? ¿En qué momento no se aplica? Bueno, yo te voy a explicar algo. Este programa va a ser un poco largo, pero va a ser muy importante para aprender sana doctrina y también entender el significado de ascuas de fuego y cómo aplicar este principio en nuestras vidas, ¿sí? La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? Tenemos esos versículos también que juegan a favor de este versículo que vemos del apóstol Pablo, que dice que sí, tenemos que tener misericordia y no ser juiciosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero vemos en las escrituras que hay momentos que los apóstoles confrontaron. El apóstol Pablo confrontó a Pedro, no le dijo, bueno, Pedro se está portando mal, pero yo tengo que vencer el mal con el bien, así que no le voy a decir nada a Pedro. No, pero vemos que el apóstol Pablo confrontó a Pedro, no es que él aplicó esta enseñanza en ese momento con Pedro. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento aplico esto en mi vida? Bueno, yo te voy a poner algunos ejemplos para que tú puedas tener sabiduría para aplicar en tu vida este versículo y también aplicar lo que venimos aplicando en MB Exhortar, que confrontamos lo malo, que no andamos haciendo oídos sordos, sino que confrontamos lo malo. Cómo poner las dos doctrinas en armonía y cómo aplicarlas a tu vida, porque te va a ser muy útil. Hay veces que uno se forja muy exhortador y este versículo del apóstol Pablo lo deja en el olvido. Entonces, ¿en qué momento se aplica esto que dijo el apóstol Pablo? Yo te voy a poner algunas reglas. Tenemos reglas absolutas que se aplican siempre. Después tenemos reglas relativas. Después tenemos reglas excepcionales. Recuerda esto: reglas absolutas, reglas relativas y reglas excepcionales. Yo te voy a poner ejemplos de la vida cotidiana y también bíblicas, para que sepas tú cuándo aplicar esto que dijo el apóstol Pablo, de vencer el mal con el bien, y en qué momento tenemos que defendernos ante el mal. Pongamos un ejemplo de reglas absolutas. ¿Qué es una regla absoluta? Bueno, imagínate una persona que se lava los dientes siempre. Eso sería ya pasar a una regla absoluta, porque siempre lo hace. Se lava los dientes siempre antes de salir. Él se lava los dientes. Antes de acostarse a dormir, se lava los dientes. Pasaría a ser a una regla absoluta que no tiene cambio. Pongamos un ejemplo bíblico. Dios es amor. ¿Es una regla absoluta o relativa o excepcional? Es una regla absoluta. Dios es amor. Siempre es amor. Dios es amor. Es la esencia pura de amor. Vamos a ir ahora a una regla relativa. Bueno, una regla relativa, podríamos poner un ejemplo de una persona que come siempre con sal la comida. Siempre come con sal los alimentos. Pero al chocolate o al mate o al té o al café con leche no le pone sal. Entonces no es que siempre lo hace, entonces es algo relativo. Lo hace con ciertas comidas y con ciertas comidas no lo hace. Es relativo. Pongamos un ejemplo bíblico de esto, de que sea relativo. Bueno, si tú me preguntas a mí, ¿Dios es amor siempre con el ser humano? Yo te voy a decir que no. Eso es relativo. Si el ser humano se porta bien, es amor. Y si el ser humano se porta mal, Dios es fuego consumidor. La misma Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces es relativo eso, ¿sí? Eso es relativo. Después tenemos reglas excepcionales. ¿Qué es esto de reglas excepcionales? Es cuando hay fuerza mayor en el contexto. Un ejemplo. La persona esta se lavaba los dientes siempre. Siempre era algo absoluto. Se lavaba los dientes siempre para salir y también para acostarse a dormir. Pero justo pasó un momento que él se quería lavar los dientes, pero no encontró su cepillo de dientes. Entonces salió sin lavarse los dientes, a su trabajo o al colegio, a donde sea. No se lavó los dientes ese día. Ninguna persona le puede decir, vos te tenés que lavar los dientes. No, yo me lavo los dientes siempre, es una regla absoluta en mi vida, pero hoy hubo una excepción, no encontré mi cepillo de dientes. O imagínate, se lava los dientes siempre antes de acostarse a dormir, pero hubo un día que él, yendo a su casa, tuvo un accidente en la moto o en el auto y terminó internado en el hospital, y ese día durmió en el hospital sin lavarse los dientes porque tuvo un problema que sobrepasó los límites y él no se pudo lavar los dientes para irse a acostar. Entonces en ese momento se transforma en una regla de excepción. No es relativo en él, lo hace absolutamente siempre, pero en este momento fue de fuerza mayor. ¿Se entiende? En la Biblia
hay muchas reglas excepcionales. Te voy a nombrar algunas. Tenemos el divorcio. En un momento Cristo pone una regla excepcional que es a causa de fornicación o pecados más grandes, ¿no? Uno se podía divorciar. Es una regla excepcional porque hay momentos donde tú puedes aplicar eso. Y a veces hay reglas relativas y también reglas que se transforman en algún momento en algo excepcional. Te puedo poner un ejemplo, ver el matar. La Biblia dice no matarás. Uno dice, bueno, regla absoluta. No, vemos que el pueblo de Dios en muchas ocasiones se tuvo que defender y matar a pueblos enemigos y Dios estaba con ellos. Dios le permitía. Es más, Dios le daba mandamientos diciendo no dejen vivos a nadie, maten a todos. Entonces en ese momento se transformó en una regla excepcional. Podemos poner el día de reposo. Cristo dice, hay que guardar el día de reposo, pero hay momentos que tú no puedes guardarlo porque es de fuerza mayor. Está en juego un mandamiento más importante. Recuerden que hay jerarquía en los mandamientos. El mandamiento del día de reposo no es tan importante como la misericordia, el amor, la justicia. No es tan importante. Los mismos fariseos decían que ellos quebrantaban el día de reposo porque ellos creían que era más importante la circuncisión. Un niño justo tenía que ser circuncidado en el día de reposo, entonces ellos quebrantaban el día de reposo para circuncidar al niño. Cristo le decía que era más importante la misericordia que la circuncisión y el día de reposo. Hay una jerarquía de mandamientos, entonces ante un problema que tú dices, hay un mandamiento más importante hoy, tengo que diezmar, dar esto a Dios, cumplir el mandamiento, pero también tengo que ayudar a mi madre. Entonces ante ese momento tú tienes que ver cuál es el mandamiento que pesa más y decir, bueno, le voy a ayudar a mi madre porque la misericordia es más importante que el diezmo, el amor es más importante que el diezmo. Cristo mismo lo dijo, ustedes diezman el aneldo, el comino, pero se olvidan de la misericordia, la fe, el amor, la justicia, que es más importante que eso que ustedes están cumpliendo. Lo más importante de la ley es esto, le dijo Cristo. Ahí tenemos una regla excepcional, ¿no? Cristo le decía, ustedes tienen que dar a su padre y a su madre y no decir, no, esto es Corbán, esto es de Dios, no te puedo ayudar. No, ante ese momento es algo excepcional, tú tienes que ayudar a tu padre y a tu madre. Después tenemos otro ejemplo más, obedecer a los gobernantes. Tenemos que obedecer a los gobernantes, sí, pero no en todos los casos. Esto es algo relativo y es algo excepcional, porque si tu gobernante está legalizando el aborto, el casamiento igualitario, tú no puedes sujetarte a ese gobernante. Entonces vemos que hay reglas absolutas, reglas relativas y reglas excepcionales en las escrituras. Muchos quizás no sabía esto, pero es así. Así que está bueno que hablemos de esto para que aprendas a cómo interpretar la escritura. Ahora vamos a ir al versículo de Romanos que decía, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que aplicar la doctrina de la exhortación, del juzgar, de no callarme la boca, sino que defender, ir al choque? ¿Y en qué momento tengo que decir voy a vencer el mal con el bien? No tengo que decir nada, me tengo que callar la boca. ¿En qué momento lo tengo que hacer? Vemos que esto es relativo, ¿sí? Es relativo. ¿Tengo que yo vencer siempre el mal con el bien? En todos los casos, ¿esto es una regla absoluta? No lo es. No es una regla absoluta eso. Porque vemos cómo confrontaba a Cristo con los fariseos, ¿sí? No es una regla absoluta. ¿Tengo que exhortar siempre yo a todos? ¿Me tengo que defender de todos? Si alguien me hace un daño, ¿siempre tengo que yo defenderme? No, no es una regla absoluta tampoco. Esto es relativo. ¿Cómo es esto? Va a cambiar según el contexto, va a cambiar según la persona que te ataca. Si la persona es una persona dura, malvada, que muchas veces ha hecho maldad y que no ha cambiado su actitud a pesar de que uno le haya hablado bien o de que a veces uno le haya pagado bien a pesar que él solamente ofrece cosas malas y esta persona sigue con la actitud de seguir en la misma, ahí se aplica la doctrina de la exhortación. Pero si tú no conoces a tu enemigo, tuviste un conflicto con una persona que no conoces, ella se comportó mal con vos y tú no conoces si en verdad ella puede llegar a cambiar de actitud al tú darle un bien por el mal que recibiste, ahí es cuando tú tienes que aplicar este versículo. Se portó mal contigo, te ha insultado, te ha querido hacer trampa, te ha querido perjudicar. Prueba, lo primero siempre es la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, siempre la misericordia está en primer lugar. Cuando tú agotas los recursos de la misericordia, tienes que ir ya al juicio. Dios ha tenido misericordia contigo, a pesar de que tú fuiste malo con él. Porque primero está la misericordia. Si tú sigues en la obstinación, Dios te va a dar juicio, castigo. Siempre es así. Tú tienes que tratar de vencer el mal con el bien. Y eso significa que tienes que agachar la cabeza y tratar de vencer el mal que te está haciendo con un bien. Regálale algo. Felicítalo por su cumpleaños. Saludalo.
Hace chistes con él, trátalo bien, no le hables a la par. De esta forma acumulas vergüenza sobre su cabeza y él va a llegar a un cambio de actitud, a un arrepentimiento. Puede ser que no, claro que puede ser que no cambie, a pesar de que tú le des un bien por su mal. Y ahí cuando tú ves que varias veces tú le das bien y él no cambia, sigue con su mismo comportamiento, es cuando tú tienes que ya utilizar la doctrina del exhortar, del defenderte, de confrontarle, de hablarle a la par, no digo con violencia, pero sí hablarle, hacerte respetar, demostrarle que no sos ningún tonto, porque él quizá te toma de tonto. Entonces en ese momento tú aplicas la otra doctrina. Así tú puedes manejarte en la vida aplicando ambas doctrinas, porque si no te vas a equivocar, vas a confrontar siempre, vas a estar defendiéndote siempre y nunca vas a conocer la posibilidad, la herramienta, el arma que Dios te deja de vencer el mal con el bien. Entonces esto es relativo, es según el contexto. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos duramente? No andamos con regalitos a los falsos profetas, sino que le confrontamos duramente, como dijo el apóstol Pablo. También vemos el versículo que dice a estos exhortarles duramente para que sean sanos en la fe, duramente. En este caso no hagan bien, aunque en sí no es un mal el que tú haces al exhortar al falso profeta, le estás corrigiendo, pero me refiero a no ser más pasivo, sino ser confrontador en este caso. Porque el falso profeta es un vivo bárbaro. Le han exhortado varias veces y no le importa. Entonces a este exhortarles duramente. Al otro, tú puedes comportarte bien a pesar de que te dé un mal, pero hasta cierto punto hay un límite, ¿sí? Hay un límite en el cual tú tienes que ir evaluando a ver si ya este es digno de una exhortación leve o de una exhortación fuerte. Tú vas a ir evaluando en qué momento exhortás débil y en qué momento exhortás fuerte. En qué momento preferís callarte, no decirle nada, tratarlo bien como si fuese que nunca te ha tratado mal, y en qué momento tú empiezas a un poco más a defenderte, y en qué momento tú le das bien duro porque se lo merece. Pero siempre da la oportunidad a la misericordia. Este versículo del apóstol Pablo, vencer el mal con el bien, está primero. Después están los otros versículos que habla de defenderte, exhortar, confrontar. Siempre es así. ¿Cuántas veces tengo que yo intentar vencer el mal con el bien? Inténtalo varias veces. Si tú ves que ya en la quinta o en la cuarta, si tú quieres entender un poco más, está permitido, no es una regla esto, pero tú tienes que estar seguro de que esta persona en verdad es una persona malvada, que no va a cambiar de actitud, a pesar que le pagues bien por su mal que te está dando. Cuando tú veas eso, que no va a cambiar, entonces tú te empiezas a defender y le empiezas a demostrar a él que tú no comes vidrio, que tú no eres un tonto, porque la Biblia dice, ¿no? No seas demasiado justo, ni sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Entonces tú vienes aplicando la palabra uniformemente, ¿sí? Sin irte a los extremos. Vas parejo, y nadie te puede decir, hey, te faltó misericordia con este, vos tienes que tener un poco de paciencia. No, porque tú aplicaste el principio de vencer el mal con el bien mucho tiempo. O también te puede decir, vos sos muy bueno, vos sos muy tonto, pasás de bueno a tonto ya, porque este te está tomando el pelo. Entonces, al tú aplicar el otro principio en tu vida, tenerlo en cuenta, de la exhortación, de defenderte, si eres parejo y nadie te puede decir nada. Quería dejar esta enseñanza para que la gente lo pueda aplicar, para que los oyentes de la radio puedan adquirir sabiduría y cómo manejarse en la vida teniendo el balance de la misericordia y el juicio, ¿sí? Vencer el mal con el bien, pero también defenderte cuando tú veas que esta persona te toma el pelo, defenderte.